Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa frase se vuelve a repetir un poco más adelante en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, donde en el verso 36 dice la Escritura que estaba Juan con 2 de sus discípulos y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de... Así que en el registro del Evangelio de San Juan, en 2 ocasiones, al comienzo del ministerio del Señor Jesucristo, Juan, estamos hablando de Juan el Bautista, aquel que fue el precursor que llegó para preparar el camino de Jesús, aquel que iba proclamando un mensaje que llamaba a la gente al arrepentimiento y que bautizaba a la gente en el río Jordán, bautizaba a los propios judíos, los bautizaba en el Jordán como señal de arrepentimiento. Y digo que bautizaba a los propios judíos porque se esperaba que el bautismo de estos creyentes más bien comprendiera la gente que era foránea, que era de fuera de Israel y que quería adherirse a la nación junto con ese mensaje de arrepentimiento. Pero en este caso, Juan el Bautista está llamando a todos al arrepentimiento y el bautismo era una señal de ese arrepentimiento. Bueno, pues en una ocasión, no vemos con detalle cuál es esa ocasión exactamente, pero lo que dice la Escritura es que Juan vio a Jesús y él dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esta frase está inscrita dentro de la simbología de los sacrificios que se celebraban en Israel. Hay que recordar que en el Antiguo Testamento hay toda una serie de detalles acerca de los sacrificios que habrían de ofrecerse como expresión de arrepentimiento por el pecado del pueblo, y estos sacrificios que se ofrecían, esta sangre que se vertía, era ofrecida para de alguna manera expiar, perdonar el pecado del pueblo. Y así desde muchos años y siglos atrás se había establecido esta práctica detallada, como digo, en los textos del Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Levítico y también en el libro del Éxodo, y se celebraba entonces de tiempo en tiempo el sacrificio. Habían sacrificios diarios, habían otros sacrificios que se celebraban en otros periodos de tiempo, y había un sacrificio anual que era el gran día de la expiación. De todas maneras, cuando Juan ve a Jesús, Juan dice que ese es el verdadero Cordero, el Cordero que se ofrece por el pecado del pueblo. Él lo identifica de esa manera, lo dice de esa manera claramente, dice: He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En síntesis, lo que dice Juan, lo que dice toda la Escritura Sagrada, es que Jesucristo, el Hijo de Dios, o Dios hecho hombre, se ofrece como nuestro sacrificio, se ofrece como el sacrificio que va a la muerte, para que esa muerte sea la expiación de nuestros pecados, y por supuesto acompañada de la resurrección que se produce más adelante, sea la certificación de que en el sacrificio de Jesús, de su muerte, de su sangre vertida en la cruz, tenemos perdón de pecados y reconciliación con Dios, vida nueva y transformación. Por eso Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque en su sacrificio, en su muerte en la cruz, nuestros pecados son perdonados. En su sacrificio, el poder del pecado sobre nosotros es eliminado y Dios nos da acceso a una vida transformada
en el sacrificio de Jesucristo, las consecuencias finales del pecado son desterradas porque Cristo produce en nosotros vida eterna y vida abundante. Así que ciertamente Jesucristo es el Cordero de Dios, el sacrificio de Dios por nuestros pecados. Ya cesan todos los demás sacrificios que se hacían en el templo, todos aquellos ofrecimientos de corderos y de otros animales en pro del sacrificio, en pro de la culpa, del pecado. Todo eso cesa porque ahora Dios ha realizado un último y único sacrificio que se ha hecho en Jesucristo. Y por cierto, usted no tiene tampoco que hacer sacrificios para que Dios perdone sus pecados, porque ya Cristo ha hecho el sacrificio que usted necesitaba por nosotros en la cruz del Calvario para que podamos recibir perdón de pecados y vida eterna. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En su sacrificio tú puedes encontrar la paz del perdón, la libertad de tus ataduras espirituales, la seguridad de la vida eterna y abundante que se encuentra en su sangre vertida en la cruz y en su poderosa resurrección. Permita a Dios que tú también tengas acceso y abraces a Cristo y a la cruz de Jesús en este día y cada día. Que Dios te bendiga. Te habló el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.